¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias, crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría saber qué mejorarías de nuestro podcast. Así que nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida y también recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen, apaga las luces, la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, se encontraba Villaúmbra. Villaúmbra no era simplemente una estructura de piedra y madera, era una entidad viva. Una amalgama de historias entrelazadas y almas que persistían en su esencia. Fundada siglos atrás por la familia Thorn, la mansión se erigía en medio de un pantano donde la niebla se volvía cómplice de los secretos que albergaba. En los recovecos de Villaúmbra se tejía una red de pasados entrelazados. Cada piedra contaba la historia de aquellos que lo habitaban. Lady Serafina Thorn, la matriarca con ojos de fuego y determinación inquebrantable, guiaba desde las sombras, mientras su esposo, Lord Percival Thorn, era la figura elegante que paseaba por los salones con un aire de melancolía. La mansión había sido testigo de amores prohibidos, traiciones familiares y tragedias que resonaban en cada rincón. Los espíritus de los antiguos habitantes, atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá, deambulaban por los pasillos con historias sin resolver, susurros que se desvanecían en la bruma. Los jardines, una vez llenos de vida, ahora eran un laberinto de senderos cubiertos de hojas marchitas y estatuas que parecían suspirar con la carga del tiempo. Cada habitación de Villaúmbra era como un capítulo de un libro antiguo, con páginas gastadas pero repletas de narrativas que esperaban ser descifradas. En la oscuridad de la noche, la mansión cobraba vida. Las sombras parecían moverse por sí mismas como recordando la danza de tiempos mejores. Villaúmbra no era solo un lugar, era un espectro, una presencia que desafiaba el olvido y demandaba ser atendida. Villaúmbra se alzaba como un testamento arquitectónico a la opulencia y a la decadencia. Sus altas torres de piedra gris se perdían entre las sombras de la noche, mientras que sus paredes, cubiertas de enredaderas y musgo, revelaban la huella del tiempo. El portón principal, una puerta de madera maciza con intrincadas tallas, guardaba la entrada hacia un mundo de misterio y secretos. Al adentrarse en la mansión, uno era recibido por un vestíbulo majestuoso. Un enorme candelabro colgaba del techo. Sus velas parpadeaban como estrellas titilantes en la oscuridad. Las ventanas altas permitían que la luz lunar se filtrara, creando sombras danzantes en las paredes adornadas con tapices descoloridos. Los pasillos eran laberínticos, llenos de puertas de madera tallada que llevaban a habitaciones llenas de muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Retratos de los antiguos habitantes miraban con ojos que parecían seguir cada movimiento. Entre las estancias, una biblioteca abarrotada de libros de cuero desgastado revelaba conocimientos olvidados y relatos de épocas pasadas. El salón principal, con su chimenea de mármol y tapices que representaban escenas de la historia familiar,
Contaba la narrativa de generaciones que una vez rieron, amaron y lloraron en ese mismo espacio. La gran escalera de caracol, desgastada por los años, conducía a los niveles superiores, donde las habitaciones de los Thorn yacían en silencio, guardando los susurros de sus dramas pasados. Los jardines que rodeaban Villaumbra eran un laberinto de senderos empedrados y estatuas decrépitas. Un estanque tranquilo reflejaba la luna, mientras los sauces se inclinaban hacia sus aguas como guardianes silenciosos. A medida que la noche avanzaba, la mansión parecía cobrar vida propia. Susurros y suspiros resonaban entre las paredes, como si los ecos del pasado resonaran en cada rincón. Los alrededores de Villaumbra se desplegaban como un lienzo vívido de misterio y decadencia. El pantano, envuelto en la niebla eterna, se extendía en todas direcciones, y sus aguas oscuras reflejaban la penumbra que se cernía sobre la mansión. Árboles retorcidos emergían de las aguas y sus ramas crujían en la brisa cargada con secretos. Las sombras danzaban entre los sauces y los cipreses, proyectando formas fantasmales en el suelo cubierto de musgo. A medida que uno se aventuraba más allá de los jardines descuidados, el silencio era roto solo por el susurro de la brisa y el eco lejano de los espíritus que habitaban el lugar. Las ruinas de antiguas estatuas yacían desperdigadas por el terreno, testigos mudos de un tiempo que una vez fue esplendoroso. En lo alto, los cuervos revoloteaban, emitiendo graznidos que resonaban como lamentos. Las enredaderas se aferraban a las paredes de la mansión, como hilos del destino que conectaban el presente con un pasado olvidado. El aire estaba cargado de una energía antigua, como si cada átomo estuviera impregnado con las historias y tragedias que habían ocurrido en esos terrenos. A lo lejos, se vislumbraban las aguas serpenteantes del pantano, donde sombras indefinidas parecían moverse como recuerdos efímeros que se resistían a desaparecer. Isolde era una joven universitaria cuyo encanto residía en una combinación sutil de elegancia y curiosidad. Su cabello oscuro caía en suaves ondas, enmarcando un rostro delicadamente esculpido. Los mechones, como sombras danzantes, destacaban contra la palidez de su tez, resaltando la intensidad de sus ojos profundos y avispados. La mirada de Isolde reflejaba un brillo de conocimiento y una sed incansable por descubrir. Eran de un matiz oscuro y misterioso, y parecían absorber la luz a su alrededor, revelando una mente inquisitiva y despierta. Su figura esbelta sugería una gracia natural, y cada movimiento estaba impregnado de una elegancia innata. Isolde llevaba consigo la vestimenta de una estudiante universitaria, pero con un toque personal que denotaba su estilo único. Su atuendo, compuesto por prendas sencillas pero bien seleccionadas, destacaba su presencia sin perder la comodidad. Isolde no solo era estudiosa, también irradiaba una calidez que le hacía accesible. Su sonrisa, aunque reservada, reflejaba un brillo amigable y una disposición abierta a las experiencias que la vida le deparaba. En sus manos solía sostener un cuaderno repleto de notas, un reflejo tangible de su dedicación a la búsqueda constante de conocimiento. La conexión entre Isolde y la existencia de Villaumbra comenzó de manera fortuita, como el giro inesperado en una historia aún por escribir. Mientras investigaba antiguas leyendas locales para su tesis universitaria,
Isolde se encontró con un manuscrito polvoriento en los archivos de la biblioteca de la universidad. El manuscrito, cuyas páginas amarillentas parecían contener siglos de secretos, hablaba de una mansión envuelta en misterio y emplazada en medio de un pantano cargado de sombras. Era Villaumbra, una joya olvidada en el tejido del tiempo, donde los espíritus de los antiguos habitantes aún susurraban sus historias a aquellos lo bastante valientes para escuchar. Intrigada por la promesa de descubrimientos que yacían entre las páginas desgastadas, Isolde decidió emprender un viaje más allá de los confines académicos. Se sumergió en la lectura, absorbiendo cada palabra como si el mismo destino la guiara hacia el corazón del misterio. Guiada por la información del manuscrito, Isolde decidió viajar a Villaumbra. Preparó meticulosamente su viaje. Se sentía como en el capítulo inicial de una odisea que le llevaría a los rincones más oscuros de la historia. Pero antes de aventurarse hacia lo desconocido, se sumergió en la investigación, encontrando y devorando libros antiguos y relatos folclóricos sobre la misteriosa mansión. En su pequeño apartamento universitario, Isolde esparció mapas sobre la mesa, trazando rutas y marcando puntos de referencia. Cada línea que dibujaba parecía ser un hilo que le conectaba con un destino aún por descubrir. Su cuaderno de notas se llenó con detalles sobre leyendas locales y testimonios de aldeanos que murmuraban sobre la existencia de Villaumbra. La elección de la fecha del viaje fue crucial. Isolde estudió ciclos lunares y consultó antiguos textos astrológicos para encontrar el momento propicio. La leyenda hablaba de noches en las que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvía más tenue. E Isolde estaba decidida a aprovechar ese momento efímero. Preparó su maleta cuidadosamente, para así ir preparada a enfrentarse a los enigmas de Villaumbra. La convirtió en un arca de herramientas esenciales y objetos imbuidos de significado. Cada artículo, seleccionado con precisión, constituía un vínculo tangible entre el mundo de la joven universitaria y el misterio que aguardaba en la mansión embrujada. Isolde eligió una linterna de estilo antiguo, con un diseño que evocaba el encanto de épocas pasadas. La luz titilante de la linterna parecía fusionarse con la atmósfera de lo desconocido, prometiendo iluminar los rincones oscuros de Villaumbra. Una brújula antigua, heredada de su abuelo, encontró su lugar en la maleta. No solo sería su guía en el terreno desconocido, sino que también simbolizaba la conexión entre generaciones, como si el conocimiento pasado guiara sus pasos hacia el futuro. El cuaderno de notas era su compañero constante. Con una pluma de ébano en mano, Isolde planeaba capturar cada detalle, cada susurro de la historia que descubriría. Las páginas en blanco prometían convertirse en un testamento de su viaje. Mapas meticulosamente trazados cubrían el fondo de la maleta, marcando la ruta hacia Villaumbra. Cada línea representaba no solo un camino físico, sino también el viaje hacia el conocimiento que Isolde estaba a punto de emprender. Isolde seleccionó cuidadosamente prendas resistentes al clima del pantano, asegurándose de estar preparada para los desafíos del terreno. Un abrigo que abrazaba su figura y botas robustas iban a ser su armadura contra la incertidumbre. Su diario personal con las páginas aún por escribir se anidaba en la maleta. Cada palabra que escribiera sería un testimonio de su viaje, una narrativa que podría compartir con aquellos que se aventuraran después de ella. Y así, con su maleta llena de elementos cuidadosamente elegidos, Isolde estaba lista para desentrañar los misterios de Villaumbra.
llevando consigo no solo herramientas físicas, sino también las ganas de explorar lo desconocido y descubrir las historias olvidadas que aguardaban en la mansión embrujada. En las noches previas al viaje, Isolde no pudo evitar sentir la mezcla de emoción y nerviosismo. Consultó una y otra vez sus notas, revisó cada detalle de su equipo y repasó mentalmente la información que había recopilado sobre la mansión. En sus sueños, la figura de Villaumbra se alzaba, prometiendo revelar secretos enterrados en los pliegues del tiempo. Finalmente llegó el día del viaje. Con su maleta en mano, Isolde se despidió de su apartamento universitario. Mientras cerraba la puerta, no podía parar de pensar que el mundo exterior parecía guardar un gran misterio. El viaje hacia Villaumbra estaba en marcha, e Isolde estaba lista para enfrentarse a los misterios que le esperaban en el pantano embrujado. Cogió el coche y arrancó. No necesitaba mirar el mapa, pues había aprendido el camino de memoria. Salida 23 de la autopista y al pasar la gasolinera a la izquierda. Se repetía de vez en cuando. Pensar en la ruta le relajaba y le permitía coger un poco de espacio. Llevaba muchos días preparando aquello y quería aprovechar el viaje como la calma que precede a la tormenta. Al llegar a la gasolinera, no pudo evitar hacer una mueca de decepción. Esperaba que estuviera abierta, ya que aparentemente era el lugar más cercano a la mansión. Pero como no podía ser de otra manera, la gasolinera no solo estaba cerrada, sino que estaba completamente abandonada. No iba a poder utilizarla como punto de anclaje a la realidad. Al girar a la izquierda se encontró con un camino que pronto se volvió impracticable para el coche. Dada la dificultad para avanzar, aparcó en un lado para seguir andando. La verdad es que aunque lo hubiera dejado en medio del camino, tampoco habría pasado nada. Sacó su maleta y empezó a caminar. El camino le llevó por senderos serpentinos, entre árboles retorcidos que parecían susurrar historias olvidadas. A medida que avanzaba, la neblina se volvía más densa, creando un velo entre el mundo conocido y el enigma que se desplegaba ante ella. El sonido de sus pasos resonaba en la inquietud del entorno, interrumpido ocasionalmente por el crujir de hojas secas bajo sus botas robustas. La noche comenzaba a caer, y con ella, la mansión emergió como un espejismo entre la bruma. Las torres de Villaumbra se alzaron en la penumbra, evocando una presencia imponente y majestuosa. Isolde se detuvo por un momento maravillada ante la magnificencia decadente de la estructura que yacía ante ella. A medida que se acercaba, las sombras parecían cobrar vida propia, susurrando secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían comprender. La luz tenue de su linterna arrojaba destellos en las paredes cubiertas de enredaderas, revelando detalles que yacían ocultos durante siglos. Los sonidos del pantano se volvieron más evidentes. El croar distante de las ranas y el susurro de las aguas oscuras. Isolde avanzaba con precaución, dejándose guiar por los mapas trazados en su mente y en sus manos. Cada paso parecía ser el eco del pasado, resonando con las historias que le rodeaban. La entrada principal se abrió ante ella, crujiente y antigua. Isolde cruzó el umbral, sintiendo la atmósfera cambiar a su alrededor. Los murmullos de los espíritus parecían intensificarse, como si la casa misma le diera la bienvenida a su interior lleno de secretos. Y así, Isolde Thorn, con su linterna parpadeante y su maleta, se sumió en la trama de Villaumbra.
El viaje se había convertido en un descenso a las profundidades de la historia, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza eterna, y la joven exploradora estaba decidida a desentrañar cada hilo de la trama que la aguardaba en aquel lugar encantado. Lo primero que captó la atención de Isolde al ingresar en Villaumbra fue el vestíbulo majestuoso, donde el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro eterno. Una lámpara antigua colgaba del techo. Su luz parpadeante arrojaba sombras que danzaban sobre las paredes cubiertas de tapices descoloridos. El suelo de mármol, desgastado por el paso de los siglos, crujía bajo sus pasos mientras avanzaba con cautela. El eco de sus propios pasos resonaba en el espacio vacío, y el silencio parecía envolverla como un manto. Las ventanas altas permitían que la luz de la luna se filtrara, dibujando patrones intrincados en el polvo que flotaba en el aire quieto. Isolde podía sentir la presencia de historias susurradas entre las sombras, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas con la esencia de los antiguos habitantes. Al explorar el vestíbulo, sus ojos se posaron en un enorme retrato que ocupaba un lugar destacado. La imagen representaba a Lady Serafina Thorne, la matriarca de la familia que una vez gobernó la mansión con mano firme. Los ojos penetrantes de Lady Serafina parecían seguir a Isolde mientras avanzaba por la estancia, como si la figura en el retrato fuera consciente de la llegada de una nueva visitante. Isolde se acercó al retrato, sintiendo una conexión inexplicable con la mujer inmortalizada en la pintura. Lady Serafina, con su mirada fija y la elegancia que emanaba de la imagen, parecía contener secretos que esperaban ser desentrañados. Isolde se preguntó sobre la historia que yacía detrás de esos ojos intensos, y una sensación de intriga le envolvió aún más. A medida que continuaba su exploración, los pasillos se extendían en todas direcciones, invitándole a sumergirse más profundamente en la mansión. Cada rincón revelaba detalles olvidados, desde muebles cubiertos por sábanas polvorientas hasta puertas cerradas que aguardaban ser abiertas. El murmullo de las sombras y el crujir de la madera contribuían a la atmósfera misteriosa que permeaba en cada rincón de Villaumbra. Isolde, envuelta en la penumbra de la mansión, continuó su travesía, sabiendo que cada paso le acercaba a la verdad oculta en los rincones secretos de aquel lugar encantado. La exploradora estaba lista para desvelar los misterios que le aguardaban en cada estancia, cada cuadro, cada suspiro del viento entre las paredes de Villaumbra. Mientras avanzaba por los pasillos silenciosos de Villaumbra, una puerta entreabierta llamó su atención. La madera crujió suavemente cuando empujó la puerta. Se reveló ante sí una biblioteca olvidada que parecía congelada en el tiempo. Estantes altos de madera se alineaban con tomos envejecidos, cuyas portadas polvorientas contaban historias que aguardaban pacientemente ser descubiertas. La luz de su linterna titiló mientras Isolde exploraba las estanterías. Antiguos pergaminos y libros encuadernados en cuero llevaban títulos intrigantes y misteriosos. Al elegir uno al azar, Isolde sopló delicadamente sobre el polvo antes de abrir sus páginas amarillentas. Se encontró inmersa en relatos de amores perdidos, traiciones familiares y oscuros secretos que resonaban en la historia de Villaumbra. A medida que avanzaba por la biblioteca, una figura se materializó en la penumbra. Un retrato antiguo colgado en la pared captó su atención. El rostro tallado en el lienzo parecía reflejar la melancolía de otro tiempo.
El nombre grabado en la placa dorada decía Lord Percival Thorne, el esposo de Lady Serafina. Isolde volvió a sentir como si los ojos de aquel hombre del pasado la observaran, como si su presencia trascendiera el lienzo y se sumara al eco de la mansión. El crujido de un escalón sonó detrás de ella. Isolde se volvió para ver una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. Intrigada, decidió seguir la figura a través de los pasillos y escaleras. El susurro de sus pasos se mezclaba con el susurro de la mansión, creando una sinfonía que le guiaba más profundo en la intrincada red de Villaumbra. Finalmente, llegó a una sala iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de un ventanal roto. En el centro, un piano de cola cubierto de polvo descansaba silencioso. La figura, apenas visible, se deslizó sobre las teclas con una gracia etérea. La melodía que llenó la sala resonó con la tristeza de una memoria perdida, como si las notas fueran la voz de un tiempo que se resistía a ser olvidado. Isolde, maravillada por la escena sobrenatural, se acercó con respeto. La figura, que parecía desvanecerse en el aire, dejó de tocar, y la sala quedó sumida en un silencio profundo. Villaumbra parecía latir con una vida propia. Isolde salió de la estancia donde se encontraba el piano. De vuelta al pasillo, vio una puerta doble tallada con intrincados detalles y no pudo evitar ir hacia ella. La madera, aunque desgastada por el tiempo, conservaba una elegancia que sugería la importancia de lo que yacía más allá. Con un crujido leve, Isolde abrió las puertas, revelando una sala de banquetes cubierta por una penumbra apenas rota por la luz de la luna que se filtraba desde las ventanas altas. La mesa larga estaba dispuesta con un mantel lleno de polvo y restos de lo que una vez fue una opulenta cena. Sillas altas rodeaban la mesa, algunas volcadas y otras erguidas como espectros de un festín pasado. Isolde podía imaginar el eco de risas y conversaciones que alguna vez llenaron la sala, ahora silenciadas en el transcurso de los años. Al final de la sala, una figura vestida con ropas de la época de los Thorne se alzaba como una aparición. Era Lady Serafina, la matriarca cuyo retrato adornaba el vestíbulo. Sin decir palabra, Lady Serafina señaló hacia una puerta al otro lado de la sala. Intrigada, Isolde avanzó hacia la puerta indicada. Al abrirla, se encontró en una capilla oscura, iluminada solo por la tenue luz de una vela temblorosa. El aroma de incienso llenaba el aire mientras Isolde se paraba frente al altar cubierto de polvo. Un libro antiguo y desgastado yacía abierto sobre el altar. Sus páginas contenían plegarias y anotaciones que parecían ser testigos de eventos trascendentales. A medida que Isolde exploraba la capilla, una voz suave, apenas audible, resonó en la sala. Eran palabras de amor, de pérdida y de promesas quebradas. La voz parecía emerger de las sombras mismas, como si las paredes guardaran los susurros de un romance prohibido. Aquella historia, entrelazada con el polvo de los años, se revelaba a Isolde de manera tan íntima como un suspiro en la oscuridad. De repente, la luz de la vela titiló y la figura de Lady Serafina desapareció. La capilla quedó sumida en la oscuridad y la mansión pareció exhalar un suspiro colectivo. Isolde, sola en la penumbra, sintió la presencia de los Thorne a su alrededor, como si las almas del pasado la acompañaran en su travesía.
El viaje de Isolde por Villaumbra se había convertido en un ballet entre realidades entrelazadas y cada habitación, cada rincón, revelaba capítulos de una historia que trascendía el tiempo. Con su linterna, la joven exploradora avanzaba hacia lo desconocido. De nuevo abandonó la sala y de nuevo se encontraba en el pasillo. Isolde descendió por una escalera oculta que conducía a un sótano en penumbra. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba, y un olor a humedad y antigüedad llenaba sus sentidos. Al llegar al final de la escalera, se encontró frente a una puerta de madera maciza apenas iluminada por la luz de su linterna. Al abrir la puerta, Isolde se vio inmersa en una sala amplia y húmeda. Estalactitas colgaban del techo como testigos silenciosos de la historia subterránea de Villaumbra. En el centro de la sala yacía un pozo, con su borde desgastado por el tiempo. La linterna de Isolde reveló una extraña luminiscencia en el agua del pozo. Mientras se acercaba, Isolde notó que el murmullo del agua estaba acompañado por un susurro tenue, una melodía antigua que resonaba en la cavidad subterránea. Miró alrededor y descubrió una vieja caja de música, cubierta por una fina capa de polvo. Al abrirla, las notas etéreas llenaron la sala y una figura emergió de las sombras. Era un fantasma del pasado, un amante perdido en el laberinto del tiempo. El espectro llevaba consigo la tristeza de un romance truncado por circunstancias desconocidas. Su mirada se encontró con la de Isolde y en ese instante, la joven exploradora pudo sentir la intensidad del amor que aún perduraba más allá de la vida. La figura fantasmagórica llevó a Isolde hacia un rincón oscuro del sótano, donde una antigua caja de recuerdos estaba guardada en el baúl polvoriento. Entre las reliquias olvidadas, encontró cartas manuscritas, fotografías descoloridas y un colgante de plata que brillaba débilmente en la luz tenue. A medida que exploraba los recuerdos enterrados en la caja, Isolde comprendió que el amor entre Lady Serafina y Lord Percival estaba destinado a enfrentar desafíos inimaginables. Sus corazones, atados por un lazo más fuerte que la muerte misma, seguían latiendo en la penumbra de Villaumbra. El espectro desapareció lentamente. La caja de música continuaba su melancólica melodía, resonando en la sala subterránea como un eco de un amor eterno. Isolde, con el colgante en mano, ascendió las escaleras llevando consigo la carga de una historia que no solo estaba escrita en las paredes, sino también en las almas que vagaban por la mansión. Después de la intensa experiencia, Isolde sintió un cambio en la atmósfera de la mansión. La melodía de la caja de música se desvaneció, y un susurro tenue parecía sugerir que las sombras mismas le guiaban hacia la salida. La joven exploradora, con el colgante de plata entre sus dedos, comprendió que había llegado el momento de partir. Siguiendo el rastro de la luz de su linterna, Isolde regresó por los pasillos, dejando atrás las estancias que habían compartido con ella sus secretos y sus historias. Cada paso resonaba con un eco melancólico, como si la mansión misma lamentara la partida de la intrépida visitante que había desenterrado sus secretos más profundos. Al llegar al vestíbulo, Isolde notó que la luz de la luna se filtraba de manera diferente por las ventanas altas. El silencio, que una vez había sido denso y misterioso, ahora parecía lleno de susurros de agradecimiento y despedida. Lady Serafina y Lord Percival, en espíritu o memoria, parecían otorgarle su bendición para seguir su camino. Con paso firme, Isolde atravesó la puerta principal de Villaumbra.
El crujido de la madera resonó como un último suspiro de la mansión. Pero el aire exterior acogió a Isolde con una sensación de liberación. Fuera, la noche se extendía con un manto estrellado y el pantano se perdía en la oscuridad. Caminó por el sendero de hojas crujientes que le había guiado hasta la mansión, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro. Con cada paso, la presión en el pecho se aliviaba, como si la casa estuviera agradeciendo el haber escuchado sus historias. Al llegar a la periferia del pantano, Isolde miró hacia atrás. Villaumbra, con sus torres que se recortaban contra el cielo, se desvanecía en la distancia. Susurros de gratitud flotaban en el aire, como hojas llevadas por el viento. De regreso en su apartamento universitario, Isolde cerró la puerta detrás de ella. El reloj marcaba las primeras luces del amanecer. Se sentó con su cuaderno de notas junto al colgante de plata. Cada palabra escrita era un tributo a la mansión embrujada y a las almas que la habitaban. La linterna se apagó. La maleta se cerró. Y Villaumbra quedó atrás como un capítulo vívido en la noche. Isolde, con el corazón lleno de recuerdos y el alma impregnada de la magia de aquel lugar, se sumió en un sueño reparador, llevando consigo las historias que había descubierto y las promesas de nuevos horizontes por explorar. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.